Seguimos con Elías Santana, hablando de estos términos. Fíjate, yo he venido pensando alrededor del tema de la crisis, Sí. porque cuando nosotros éramos izquierdosos, uno planteaba profundizar la crisis, más crisis, para que el gobierno cayera producto de la crisis. Pero resulta que la crisis no tiene final. Y luego, no es un problema de derecha e izquierda, porque a la crisis que vino después del Viernes Negro le sucedió Chávez y ahora tenemos esta crisis que es como más fea. Entonces, tiene que haber una reflexión del país sobre cómo salir de este hueco donde nos metimos y pasa por reconocimiento, por entendimiento, por paz, por negociación, por elecciones, por estabilizar la democracia y el respeto de la fuerza que cada uno tiene sin venganza. Bueno, y por garantía de que haya justicia, que no Justicia, haya exacto, impunidad. exacto. Pero como yo no soy juez, espero que cuando rescatamos la justicia, aquel que haya cometido... Pero yo no me voy a convertir en juez, me niego a eso, porque yo soy periodista. Pero ese planteamiento tan racional resulta que para la política es imposible. Ahora te voy a plantear un asunto, Kiko. Ahora, a mediados de año, radiocomunidad.com cumplió 14 años. Y decidimos celebrarlo invitando a Luis Vicente León una semana, Jesús Seguías otra y Félix Seijas otra. Y Antes que se muriera. Lo tuvimos, no, Félix Seijas y Hijo, Junior, sí. okay. Sí, por cierto, nuestro mensaje de pésame para él. Ellos tres hicieron sus presentaciones, están grabadas, están en el canal de YouTube de radiocomunidad.com, las tres, la gente las puede ver. Coincidieron los tres en ese momento, julio de este año, como en un 90%, los resultados, la data que habían recogido en el país y en su análisis coincidieron, no sé, 98%. En la mayor parte del país, Kiko, quiere un cambio y quiere que ese cambio sea por la vía pacífica, y democrática, electoral, y quiere que mejoren las cosas. Y ya entendimos que este modelo no va para el baile. Nicolás Maduro es de las figuras más impopulares. El reclamo es que esa figura y que su entorno faciliten una transición. Si bien el país piensa así, tenemos qué piensa el mundo político y la suerte del conjunto de intereses, ego, intereses, que son lícitos, Kiko, que son legítimos. Son parte de la política. Son parte de la política. Así es. Ellos están ahí, son competidores, nosotros les estamos pidiendo que se unan, que se articulen, son competidores. Hay que entender también la dinámica de los partidos políticos. Pero fíjate tú, los empresarios, todos hacemos zapatos y competimos entre nosotros vendiendo zapatos, pero tenemos la Cámara Nacional de Fabricantes de Zapatos para sentarnos con un ministerio, para sentarnos con el sector Y para laboral. defender nuestro espacio. Claro, ¿no? Y para pensar el tema de la competencia, hacia dónde Así va el es. mundo, hacia dónde va la moda, hacemos el salón fashion del zapato y tal. O sea, cooperamos y competimos. Eso es lo que nosotros debemos permear en el estamento político de ambos sectores también. En el chavismo, Kiko, está ocurriendo algo que hay que saber leer, que allí la confrontación de las corrientes no es tan sencilla de comprender porque la sociedad en su conjunto no tiene información directa de primera mano, pero obviamente podemos tener y podemos leer algunos acontecimientos. Entonces tú dices, ¿por qué falla la conversación en Barbados? ¿Por qué lo de Noruega no sigue adelante? Estaban en el sector representante de Nicolás Maduro, estaba Diosdado Cabello representado, Kiko, estaba Padrino López representado. El chavismo es uno solo en el momento que se sienta a negociar. ¿Qué pasó el 30 de abril? ¿Quiénes estaban comprometidos con ese gobierno de transición que está cantado, pues que todo el mundo sabe que se iba a nombrar y qué figuras estaban comprometidas allí? Luego, cuando se sientan Stalin, Gerardo Blight y Fernando Martínez Mótola de este lado a representar a Juan Guaidó y a todo su equipo. ¿Estaba todo el mundo ahí? Está Felipe Mujica representado allí, está Claudio Fermín y Henry Falcón, independientemente de los números, de las cifras, la cantidad de electores. Está Antonio Ledesma, está María Corina Machado, figuras de la oposición venezolana, ¿se sienten representados allí? No. El tema de lo que ocurre en el sector oficial, de verdad que a mí me interesaría como venezolano que se pusieran de acuerdo y que el sector más moderado, que está jugando a un Partido Socialista Unido de Venezuela de largo plazo, de largo aliento, que entiendan que tienen que buscar una retirada ordenada, decir, bueno, si nos vamos en un proceso electoral, fíjate que dan una señal ahorita a la representación proporcional, mientras que le sirvió la caída y mesa limpia de la enorme... Cuando tenía mucha fuerza que Cuando ganaban tenía todo. mucha fuerza electoral, cuando la
oposición usa esas mismas reglas de juego y gana la mayoría en la Asamblea Nacional, entonces ahora, Ajá. como se sabe que se va a un proceso electoral, y eso es algo para lo que la sociedad se tiene que preparar, indefectiblemente vamos a un proceso electoral legislativo, ojalá que también a uno presidencial, pero para ese hay que prepararse. Y yo le reclamo al sector del que formo parte como ciudadano, como elector, yo soy testigo del sector opositor como voluntario. Estas son opiniones, claro, Kiko, que no vinculan ni a micondominio.com ni a radiocomunidad.com. Son mis opiniones y mis posturas políticas como ciudadano. ¿Yo qué reclamo de ellos? Bueno, que se sienten a conversar. Tú sabes que eso fue el mensaje de los tunecinos. Tiene que haber... Cuando vino tiene que haber, ajá. Kiko, ¿cómo van a hacer esas planchas? ¿Cómo van a ser los candidatos? Yo quiero que ¿Tú la sabes gente... quién fue el único independiente en las planchas de la oposición que ganó en la Asamblea del 2015? Sí. Sí, todo lo demás era gente de partido. Todo controlado por los partidos. Claro, o casa a casa, o un momento Bueno, expendio. pero que se ponga... Pero hay en los partidos la tendencia a creer que la política es mía. Sí. No, médico mío, no. Cuando son primero muchos puestos a repartir y etcétera, el ministerio. Pero luego, es un país politizado. Eso va a pasar, Kiko, va a pasar en Iberoamérica y... Claro, conectándonos con las tendencias, con las corrientes, hay institutos, Kiko, hay reflexiones, hay redes, pensando cómo es el ejercicio de la política después de experiencias como la de ¿Cómo la Medellín, democratizamos la política? cómo democratizar la Claro. política, cómo usar el blockchain, las nuevas tecnologías, todo eso. Pero en este momento, yo le reclamo a los líderes de la oposición venezolana que se estén sentando, que se sienten para preparar ese proceso electoral legislativo. ¿Tú elegirías el CNE en la Asamblea? Claro que sí, es que debe serlo. Pero es un lío, no se han puesto ni de acuerdo ni conversado. Bueno, por eso te digo, fíjate que mi reclamo o sea, ya se lo reclamé. Ah, ok. Ahora me pregunto yo, Elías Santana, tú, tus amigos, tus conocidos, la gente de las diferentes expresiones de la sociedad civil, a título personal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sentar con Guaidó y su equipo? ¿Cómo nos podemos sentar con María Corina Machado y su equipo? ¿Cómo nos podemos sentar, no sé cuál es la figura, Falcón, Timoteo, con ese otro sector que está conversando en la Casa Amarilla? ¿Y cómo nos sentamos con el gobierno? Primero y con los factores que están allí. ¿Cuál es el mínimo común entre Ajá. ustedes tres? ¿Cuál es la ruta? Si hay unas elecciones, vamos, pero no cometer la torpeza de las elecciones del 20 de mayo, las elecciones presidenciales. Reproducir el 20 de mayo o es abstenerse. terrible. Bueno, claro. Pero eso entonces, no puede ser. hay un aprendizaje. Ahora, he hecho, ¿sabes? Mi tono es crítico hacia mí mismo y hacia la ciudadanía, sin nosotros pretender ser determinantes en ese proceso de negociación, porque esa es una actividad en que los políticos se tienen que poner de acuerdo. Claro, para eso están los pero yo políticos. soy el consumidor de sus políticas y yo quizás no he hecho lo suficiente por presionarlos, por crear un ambiente de opinión pública para que actúen como yo creo que deberían Pero yo estoy actuar. diciendo, fíjate, vengo pensando, porque además hablando con el liderazgo, Sí. uno que hace esfuerzos por la unidad, por sacar el país adelante, que esta crisis que vive el país en su conjunto, pero la emocional, también los políticos son víctimas de ella. Cada vez que en las redes salen los mariacorinos, los laboratorios esos de los extremistas, Diego Arre, el otro, a decir este es traidor, Capriles es un vendido, Stalin se corrompió por un juego de pelota. Cada vez que dividen, pues alejan las posibilidades de entendimiento y de entendernos como aliados. Sí, Allá hay unos sectores que están jugando, sabrá Dios a qué. Que nuestro liderazgo político le hace falta estar en la cola de la panadería o en el andén del metro o esperando la buseta o ver las conversaciones. No tienen que ver, o sea, o leer las encuestas de Luis Vicente León, de Jesús Seguías o de Félix Seijas, lo que te acabo de mencionar, ver hacia dónde va el pensamiento, la praxis cotidiana y la actitud del venezolano. Kiko, ¿qué pasó? 4% subieron el metro en Santiago de Chile y explotó mira eso. lo que está ocurriendo. Los venezolanos estamos en este ayayay y nuestra manera de reaccionar es diferente. Ojo, y hay gente que dice, deberíamos, ya va, un momentico, ¿usted cree que un aumento del pasaje en el metro de un 4% se enfrenta quemando un periódico como El Mercurio, quemando el metro, porque quemando el metro, metro, los vagones y la estación donde venden el metro? Es que a mí me asusta. Yo quiero reivindicar Mira, ese venezolano que resuelve y que apuesta terminar, a la salida pacífica. Pero a mí me asusta. No terminemos, Kiko. ¿Qué? ¿Que no terminemos qué? Tú dijiste, El tenemos que programa. terminar. Sí, claro que terminamos. A mí me asusta, termino con esto, que la crisis se le vaya de las manos al liderazgo. Y se provoca un estallido emocional de la gente obstinada porque no tiene destino.
A mí eso me asusta. La cerrazón de la élite que rodea a Nicolás Maduro y de las corrientes del chavismo puede llevarnos a una situación insurreccional que luego va a dar como resultado un gobierno de facto, un gobierno de fuerza, Sabrá Dios. que no es el producto de la negociación y del Sino- acuerdo entre sino las de la partes, crisis. y que no le va a prestar la atención de ninguna manera a la comunidad Sí, internacional. no, y no viene para democratizar nada. ¿Podemos saltar de Guatemala a Guatepeor? Sí. La enorme responsabilidad de Nicolás Elías. Maduro y de su equipo, y luego de estos tres sectores, estos Elías. tres toletes de la oposición, es Adiós, grande, Elías. y como ciudadanos lo reclamamos. Ok. me Gracias, gustó. Kiko. Gracias, Fue un Elías. gusto tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias, Elías, por dejarme hablar. Ay, don Kiko.